quiero insistir en 11 puntos que hemos ya planteado hace varios meses respecto a la seguridad ciudadana, que todavía no tiene inversión de parte de la señora Dina Boluarte, presidente del Perú. He escuchado su discurso del 28 de julio, pero no aborda temas donde hay que invertir justamente. Hemos planteado, lo cual es muy factible, enviar a un grupo de delincuentes que están en Chayapalca o similares a las cárceles del Secote en El Salvador y hacer un fast track, sacar un decreto de urgencia. ¿Para qué? Para comenzar de una buena vez un Secot peruano y hacerlo rápido, con la misma rapidez con la cual El Salvador demuestra que se puede hacer en un gobierno a gobierno. Estamos hartos ya de que Fiscalía o Poder Judicial libere delincuentes capturados por la Policía Nacional con la excusa de que no hay espacio en las cárceles. La reforma total del Poder Judicial y Ministerio Público es un gran tema que corresponde ya desarrollar al Congreso de la República, pero es un Congreso de salida que bien podría llamar a gente decente, gente honesta, que prepare una propuesta de reforma total del Poder Judicial y Ministerio Público, tomando modelos que ya funcionan, inclusive de otros países. El orden interno igual, tiene que tener la participación y en muchos sitios el control del Ejército del Perú y que no esté como acompañante. Terrorismo urbano, tema pendiente también en el Congreso de la República, con delegación para legislar. Inteligencia policial y militar también, este presupuesto que se viene, destinar gran parte de lo que ahora se va a Petroperú, destinarlo pues a darle seguridad a todo el Perú, no solamente a Lima. Todo lo que es inteligencia es la clave para derrotar al terrorismo urbano. Teniendo una coordinación con Ministerio Público, Poder Judicial, tener la interceptación de llamadas entre cabecillas de delincuentes, tener esas centrales que funcionan acá en La Mole y Lima, el 610-1010, pero hacerlo a nivel de gobierno central, para tener las llamadas de las personas que son extorsionadas por 5 soles diarios inclusive, o menos, y que si no los pagan, los matan. Pero tener un sistema de inteligencia, no se ve acción, no se ve actividad, tampoco se ve ganas en este tema. Lo que es grilletes electrónicos también, hay países que usan los grilletes electrónicos, sobre todo para extranjeros no registrados y que están en delitos menores, ¿no? Para, si no se van a la cárcel porque no hay espacio, bueno, tener la ubicación de estos ciudadanos que no están en Perú de manera legal. Otro tema que también saca roncha, pero sí lo reitero: sanciona a gerentes o directores de empresas de telefonía de celulares que no den de baja a los equipos robados y reportados. Aquí está la clave del tema, o sea, hay un mercado secundario de equipos que, bueno, siguen vendiendo tarjetas SIM sabiendo que son celulares manchados con sangre. Hay que esto ponerlo en agenda de manera permanente porque hay un lobby muy fuerte en el Congreso que no permite que este tipo de propuestas que son para el bien de la ciudadanía, ¿no?, sean implementadas. También, otro gran tema planteado ya hace más de 2 meses, servicio militar voluntario con incentivos, como beca 18, carrera militar, trabajo en la ingeniería del ejército, que tanto el Perú necesita de infraestructura de manera rápida y eficiente. Ya tenemos la experiencia, ya sabemos cómo hacerlo, pero la respuesta muchas veces de generales del ejército es que no tienen tropa. Claro, pues ¿cómo no darte tropa? Si no es atractivo pues la propuesta. Una propuesta con sueldo mínimo, ¿no?, vital para un conscripto, ¿no?, con una beca 18, con esa posibilidad de seguir en el ejército o no a elección de muchacho, y darle un uso a su tiempo, ¿no?, ingeniería del ejército, que sirve para muchas cosas, ¿eh?, para caminos vecinales, sirve para hacer las grandes obras de infraestructura, para hacer las vías de penetración en el Perú. Liberar efectivos policiales de labores administrativas o de vigilancia de fronteras o objetivos críticos, ¿no?, reemplazarlo con personal civil o tener ejército con tropa, evidentemente, para cuidar las fronteras, objetivos críticos. Reitero, el retiro de esa Corte Interamericana de Derechos Inhumanos, donde el Perú siempre sale esquilmado, siempre sale perdiendo, donde siempre el que pierde es el policía o el militar que dejó su vida. Acaba de fallecer acaban de asesinar otro policía. Yo he dado mis condolencias públicas por las redes sociales, pero reitero, condolencias a la familia. Pero no podemos quedarnos así nomás. Esto tiene que
Esto, si va a la Corte, vamos a salir perdiendo plata. Vamos a salir todavía como culpables, ¿no? Esa es la secuencia. Y de esto vive mucha ONG en Perú, ¿no? IDL, por ejemplo, el señor Gorriti, vive de es uno de sus negocios macabros, ¿no? Atacar a las fuerzas del orden peruanas y ganar plata y sacarle plata al Estado. Implementación de un centro de comando, control, comunicaciones, cómputo y coordinación, el C5, ¿no? También un tema que ya hemos cotizado para Lima, con Renzo hemos trabajado bastante este tema, pero lo planteamos en una reunión con la presidenta también. Implementar esto en las principales ciudades del Perú, pero no hay voluntad política, no hay priorización de nada de lo que signifique darle tranquilidad y paz a los ciudadanos de Lima y de todo el Perú. Respecto a los trenes, yo he invitado al doctor Josué Gutiérrez Cóndor para que nos dé algunas líneas de trabajo, porque no podemos estar en este ida y vuelta con personas que adelantan opinión, ¿no? Que dicen, bueno, esto va a estar en 6 años, ¿no? Va a estar en 5 años. O sea, esto se va a meter en un almacén, ¿no? Y se va a tener ahí guardado varios años, ¿no? Y risita de por medio cachosa, ¿no? Entonces, no puede ser, así no se puede manejar el bien común, ¿no? El bienestar del pueblo, la vida de tanta gente que está pudriéndose por 4 horas para llegar de Chosica a Lima, cuando lo que estamos planteando es algo fácil de implementar, es empezar con una fase 0, una fase 1, que es tener un punto a punto, Chosica a Monserrate. Vamos puliendo cada vez más la propuesta, un primer tramo directo de Chosica a Desamparados, a Monserrate. ¿Por qué Monserrate? Porque Monserrate está muy cerca al metropolitano. Y nos hemos dedicado mucho en esta gestión al metropolitano, con dinero metropolitano, para llegar hasta Chimpogyo, en Carabello, a Matelini, donde ya hemos llegado antes, a hacer la conexión con la avenida Grau para hacer un servicio tipo shuttle, ¿no? Ida y vuelta continua cada pocos minutos, para que se pueda pasar de la estación central del metropolitano a la estación Aviación con Grau de la línea 1. Se pasa rápido, ¿no? Entonces, al llegar ya a la línea 1, uno puede decidir, voy a San Juan de Lurigancho o voy hasta Villa El Salvador o a Lurín próximamente, lo que se ha anunciado. Entonces, es totalmente factible, o sea, si hay voluntad política, es totalmente factible. Yo quisiera escuchar al doctor Josué Gutiérrez Cóndor en su momento para que pueda, pues, él, no sé, poner orden en esta materia o sugerir una estructura distinta, porque ya con una persona que adelanta opinión y que no es una opinión técnica, no se puede continuar, ¿no? Al día de hoy, a las 3 de la tarde, no vamos a asistir, porque esta es una mesa que no consideramos que tiene los elementos para que camine bien, un proyecto que puede tener una fase inicial, rápida. Si no hay voluntad política, uno pierde el tiempo, ¿verdad? Y peor si una persona adelanta opinión, ¿no? Y peor si esa persona también cambia a una persona que venía trabajando bien con nosotros, que es el señor presidente de la ATU. Lo han cambiado. ¿Por qué? Porque querer encontrar una salida, una solución. Y han cambiado toda la plana de gentes técnicas que estaban apoyando al presidente de ATU anterior, ¿no? Con lo cual estábamos trabajando varios temas, no solamente el tema del tren, estábamos trabajando también darle a ATU la posesión y el uso de su fruto de la zona, la vía central de la vía expresa sur, que estamos poniendo ya el concreto a las vías troncales, pero falta que ATU tome posesión para hacer la extensión del metropolitano hasta Panamericana Sur y luego hasta San Juan de Miraflores. Pero claro, si no hay voluntad política, ni eso va a salir, pues, ni eso va a salir. Por eso deseo tener esa participación del defensor del pueblo en esta reunión para destrabar este nudo, ¿no? Donde se han cruzado, pues, en mi opinión, intereses políticos. Nada, primero está el bienestar del pueblo, para eso somos autoridades elegidas, no somos ministros designados a dedo, somos autoridades elegidas por el pueblo y por eso es que se nos debe respetar, ¿no? No podemos estar sujetos a adjetivos, ¿no? Y menos a risitas cachosas, pues, ¿no? No, se va a guardar 4 años, jaja.
Y reitero, de mi experiencia como empresario privado, que he entrado al sector público hace muy poco, lo que veo y lo vi en el tema del problema de motos y de patrulleros en Lima metropolitana. ¿Por qué no había motos? Porque había solamente 50 motos para todo Lima en el inicio de nuestra gestión. Porque habían abundantes cementerios de motos, abundantes cementerios de patrulleros. ¿Por qué? Porque no se pagaba el mantenimiento preventivo correctivo, cosa que la MUNI Lima se ha hecho para comprar 4.000 motos, que es lo que soporta, digamos, la capacidad de operación los distritos de Lima, con los cuales tenemos convenio, y la Policía Nacional. De las 4.000, 3.000 motos están en uso y usufructo de la Policía Nacional, funcionando con GPS. Sabemos la ubicación y el rendimiento de cada unidad. Pero todos tienen este mantenimiento preventivo, correctivo, y tienen seguro contra todo riesgo. O sea, esa flota de guerra pues funciona todo el tiempo, no se para. Pero eso no pasa regularmente en el Estado. Si uno le entrega al Estado corrupto, si uno le entrega una maquinaria que está en pleno funcionamiento, que ha estado hasta diciembre en pleno funcionamiento en Estados Unidos, California, la zona más pituca, digamos, más acomodada de California, si uno le entrega eso, conociéndolos, lo van a deshuesar, lo van a ir llevándose las partes como pasa en los almacenes del Estado, ¿no? El motor, los asientos, ¿no? Todo lo que es la suspensión, los frenos, ya los conozco, pues. Por eso esto tiene que ir por una ruta donde tengamos operador privado, nacional o internacional, pero tiene que ponerse las pilas del Estado, pues. Tiene que ponerse las pilas. O sea, esto no tiene origen con esta administración. El proyecto de tener un tren de cercanías Chosica, inclusive Ricardo Palma, Lima, es bien antiguo, tiene larga data, del año 2008. Se tienen estudios de tráfico, de interferencias, tiene todo. Y no es tan caro, no es tan caro poner vallas o poner cercos, no es tan caro, y la ley lo permite. Eso sí hay voluntad, pues. Cuando no hay voluntad, los plazos son de 6 años. Nada, yo quisiera escuchar a los diferentes panelistas y saber que aquí estamos trabajando para que Lima sea una ciudad mejor para todos, empezando por la gente que menos tiene. Ahí está nuestro enfoque. Pero sí queremos liberar a Lima Este de esta opresión de la corrupción. Lima Este está oprimida por gente corrupta, tanto en la avenida Pralé, en garras de la corrupción de Odebrecht y sus cómplices, ¿no? Como el tema del tren también. En el tren también estamos sometidos a efectos de la corrupción, que no quiere pues que haya soluciones, que haya calidad de vida para la gente, empezando por la gente que menos tiene. Empezando por la gente de Chosica, que demora 4 horas, ¿no?, en llegar a Lima, con un servicio pésimo. Aquí estamos hablando de un servicio donde cada pasajero tiene su asiento, todos van sentados. Si un pasajero lleva bicicleta, también puede llevar su bicicleta. Si quiere ir al baño, tiene baño. Si tiene mucho calor, tiene aire acondicionado. Son diferentes condiciones de servicio. Evidentemente con la fase 1, al tener un convoy de bajada de Chosica a Lima en la mañana, como ya había hace unos años, si estaba buscando información, ya existía ese servicio, el convoy de bajada. Y en la tarde, a partir de las 5 o 6 de la tarde, el convoy de regreso de Lima a Chosica, eso ha existido. Y hay varias estaciones, la de Chosica es preciosa, la estación actual, de donde se puede tomar ahí el servicio. Pero también Desamparados o Monserrate también son estaciones que han dado el servicio sin ningún problema. Pero empecemos con punto a punto, pasarlo rápido, ¿no? Y ahí les pido la colaboración a los alcaldes de la zona, ¿no?, de Chosica, Chaclacayo, Santa Anita, Ate inclusive, ¿no? Pedirles cooperación, ¿para qué? Para trabajar juntos de la mano con el ministro de Transportes, no sé, pues, si cambia de actitud, ¿no?, o el señor Premier de la República, que es la persona que debería estar pues velando por el bien común de todo el gabinete, ¿no? Nada, agradezco su asistencia, agradezco a todos los congresistas presentes, señores alcaldes, a los miembros de la mesa. Viva el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Fueron la presentación de los 11 puntos a cargo de nuestro alcalde de Lima, ingeniero Rafael López Aliaga Cazorla, en esta conferencia de prensa sobre seguridad ciudadana y trenes de cercanía. A continuación, las palabras del doctor Pedro Espadaro Phillips, alcalde de la provincia constitucional del Callao. Muy buenas tardes. Estimado Rafael López Aliaga, alcalde de Lima Metropolitana, querido amigo, señor defensor del pueblo, doctor José Gutiérrez,
señor teniente alcalde de Lima Metropolitana, señora congresista de la República, Norma Yarrow, señoras y señores congresistas de la República, señores alcaldes, tanto de Lima Metropolitana, distritales, como alcaldes integrantes de la Mancomunidad Municipal del Callao, señores de la prensa. El día de hoy estamos aquí, primero para agradecerle a Rafael López Aliaga en nombre del Callao, en nombre de los chalacos, por las gestiones que ha realizado, por una importante donación de traer tan importantes servicios de transporte de trenes para que pueda funcionar en la capital en una primera etapa, trenes que han estado funcionando hasta el mes de diciembre en California, ya lo han señalado en reiteradas oportunidades, en una de las más importantes ciudades de Estados Unidos. Y gracias, por supuesto, a la gestión de Rafael López Aliaga y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero quiero hacer recordar también, a través de los medios de comunicación al país, que la línea férrea no es nueva, no se ha puesto hace 5 años o 10 años. Inició en 1851 con la línea Lima-Callao y luego se amplió en 1870 con la línea Lima-Chosica. Y luego se fue modernizando, por supuesto, luego para llegar a la ciudad de Huancayo. Y en el tiempo se ha ido modernizando y cambiando los trenes y cambiando los coches hasta llegar a la concesión que hoy tenemos y que ha sido utilizada y que hasta el día de hoy para la carga que recibimos en el Callao, carga de material de las mineras, pero además para la carga de pasajeros, para los pasajeros, que ha sido utilizada en julio último para las fiestas patrias y que han desarrollado los pasajeros de Lima hacia Huancayo y viceversa, con trenes de la actual concesión. Sin embargo, lo que se ha planteado y lo que se plantea es que en una primera etapa se pueda realizar, como bien ha señalado Rafael, un viaje Lima-Chosica y en una segunda etapa Callao-Lima-Chosica, de manera tal que, por supuesto, los chalacos también tenemos derecho a un transporte digno, de calidad, como merecen todos los peruanos. Y esto lo hablo en representación de 1.200.000 chalacos. Y aquí tenemos que destrabar todos los trámites burocráticos, administrativos, que son los enemigos del desarrollo y del progreso del pueblo peruano. Hay entidades técnicas que ya se han pronunciado a favor del funcionamiento de esta importante donación, como el Colegio de Ingenieros del Perú, que ha expresado en un comunicado que es perfectamente viable el funcionamiento. También ministros o exministros de transporte que han señalado con absoluta solvencia que es perfectamente viable, no solo que puede funcionar rápidamente los trenes, sino que es una mezquindad lo que está sucediendo en este momento a través de las expresiones que ya se han venido dando en las últimas semanas. Esto, señores miembros de la prensa, es en beneficio de miles de ciudadanos, ya lo ha expresado mi colega alcalde de Chosica. Miles de ciudadanos limeños de Chosica y, por supuesto, de los chalacos. Y aquí se requiere un compromiso serio, un compromiso político, pragmático, para darle solución a estos problemas. Pedimos desde aquí nuevamente y respetuosamente al señor Premier de la República, Eduardo Arana, nos convoque a una reunión a todos los alcaldes, encabezado por el alcalde de Lima, a todos los alcaldes distritales que tenemos, por supuesto, estamos comprometidos en la ruta del tren para buscar soluciones y también, señor Arana, para plantear desde nuestros municipios la posibilidad de extender presupuesto para ejecutar acciones y ejecutar obras en la ruta del tren
para que viabilizar en el menor tiempo posible las obras que tengan que realizarse para que ese tren pueda ponerse en funcionamiento. Rafael López Aliaga y, por supuesto, señor Arana. Una reflexión final. Dejemos de lado los colores políticos y pongámonos los colores del país. Pongámonos a trabajar en beneficio de la población de a pie, que tiene que pasar más de 3 o 4 horas, lamentablemente, en esos buses que hacen carrera, en esos buses que acaban de tener 3, 4 víctimas mortales. No podemos seguir permitiendo que se sigan peloteando entre las autoridades. Tenemos que tomar acciones concretas. Le pedimos respetuosamente al señor Premier, nuevamente, y aquí está el señor defensor del pueblo, con usted, señor defensor del pueblo, usted tiene que defender a la población, esa población de a pie que merece un transporte de calidad. Aquí estamos los alcaldes para trabajar y también para poner el presupuesto y hacer funcionar de una vez por todas ese tren y esa donación. No vamos a de ninguna manera hacerla perder. Vamos a trabajar todos juntos para poner en marcha ese tren desde el Callao hasta Chosica. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pedro Espadaro Phillips, alcalde de la provincia constitucional del Callao. A continuación, las palabras del señor Oswaldo Vargas Cuellar, alcalde de Lurigancho, Chosica. Buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación al señor alcalde de Lima Metropolitana, al ingeniero Rafael López Aliaga, y saludar también por esta reunión, esta conferencia de prensa que va a permitir realmente realzar estos grandes proyectos que estamos trabajando de la mano conjuntamente con el alcalde de Lima. Importante los 11 puntos que ha manifestado el señor alcalde de Lima Metropolitana respecto al tema de lo que es la seguridad ciudadana. Realmente estamos trabajando desde que empezamos la gestión en reforzar el equipamiento que tenemos como gobiernos locales con las motos lineales que nos entregaron. Lurigancho Chosica ha sido uno de los distritos que ha recibido más motos lineales, 70 motos lineales, ahora tenemos cerca de 110 motos lineales. Tenemos también camionetas, un equipamiento fuerte, trabajando conjuntamente con Lima, el tema de los aplicativos para los sistemas de alerta y atender bien a la población en cuanto haya situaciones de inseguridad. Pero aquí hay algo que yo quiero manifestar y que tiene mucho que ver con la burocracia, con el destrabe de los proyectos, de las obras, que lamentablemente pasan años y no se solucionan los problemas. Y esta burocracia lamentablemente pues perjudica el bienestar de las personas en diferentes partes del país, en este caso en Lima Este. Y es que el tren Lima Chosica, que es un proyecto que nosotros venimos empujando hace muchos años, digo esto porque Chosica, Chalacayo, que tenemos esa cultura de hacer uso del tren hacia Lima, hace 40 años veníamos utilizando el tren, claro, el tren de pasajeros que funcionaba en 3 turnos y que en el tiempo pues ya no hemos tenido ese servicio y solamente funciona ahora el tren de carga, que 2 veces al año lleva hasta el centro del Perú a turistas. Entonces, realmente este riel que lleva hasta el centro del Perú funciona y está en la capacidad de recibir las locomotoras y los vagones que ha traído el alcalde de Lima Metropolitana. Y que lo ha traído realmente en una situación en la que estamos viviendo, lamentablemente en Lima Este, en el tema del transporte. La única carretera central, la única carretera está realmente todos los días con tráfico terrible. Cuando teníamos el tren hace 40 años, había una tranquilidad, había realmente una economía que estaba creciendo en Lima Este, pero cuando dejamos de usar el tren, lamentablemente tenemos un gran problema. Solamente un 5% de la población baja a Lima, unos estudian, otros trabajan, pero la gran mayoría de la población está reprimida en Chosica, en Chalacayo. Y muchos vecinos de la zona de Lima Este han dejado de vivir en Lima Este, están más en Lima y han dejado sus casas y también sus familias. Y eso ha significado una caída en la economía de Lima Este, sobre todo Lurigancho, Chosica y Chalacayo. Nosotros estamos golpeados fuertemente por la naturaleza en épocas de lluvias y hemos tenido problemas en el transporte. Y seguimos teniendo problemas en el transporte. Y qué bueno que el alcalde de Lima Metropolitana haya destrabado este gran proyecto de la Ramírez Pialé. Realmente, ahora, antes pasábamos 2 horas a 3 horas de viaje,
Ahora estamos viajando, ¿no?, una hora menos, ¿no?, de tiempo que estamos ahorrando. Y ya ha comenzado a dinamizar la economía en esta zona. Y realmente quiero agradecer al alcalde de Lima Metropolitana, porque en realidad destrabar un proyecto como la Ramiro Prealé y lamentablemente, ¿no?, la corrupción que se ha quedado ahí, se puede decir, empernada o entornillada, y que ha permitido que tantos años no tengamos este gran proyecto, y aparte también que nos ha afectado a nosotros en épocas de lluvia, porque el río Rímac salió justamente por la parte donde la corrupción dejó abierta el río Rímac, y el río se desbordó, llegando el agua hasta el centro de Lima. Nos creó un problema, caos. Y por esa razón yo saludo una vez más al alcalde por destrabar este proyecto. Generalmente un proyecto demora entre 8 a 12 años para su ejecución. Y cuando inicia la ejecución, comienzan con las apariciones de obras. Yo quiero en realidad manifestar, señor alcalde de Lima, ya que tenemos a los congresistas, ¿no?, que haya esa voluntad política de seguir trabajando para destrabar proyectos y que no hayan apariciones de obras en diferentes partes del Perú, sobre todo en Lima Este, donde viene casi el 30% de la producción del centro de Perú hacia Lima, donde se maloran los alimentos, se muere la gente cuando hay un tráfico terrible. Por esa razón, este proyecto del tren Lima-Chosica es una gran alternativa para que cerca de 2.000 pasajeros, 2.000 chosicanos y más, ojo, 1 millón de habitantes en esta zona de Lima Este se beneficien de este gran proyecto. Y nosotros, como Chosica, estamos siempre en la expectativa. Hemos visto con buenos ojos. No estamos en contra del proyecto. Al contrario, estamos a favor. Es una expectativa, como lo he manifestado. Y tenemos que trabajar realmente de manera articulada con Lima Metropolitana y con el gobierno central. Yo quiero pedir que al señor alcalde de Lima, a los congresistas, a los alcaldes, colegas alcaldes del Callao, de Lima Metropolitana, a que debemos mantener el diálogo. Con diálogo podemos llegar a temas concretos. No se debe romper un diálogo, debe mantenerse el diálogo y que el gobierno central escuche nuestros pedidos. Y que esto no es un tema político, es un tema de política pública. El transporte es política pública y tiene que dar solución inmediata al tema de transporte. Ahora nosotros desde Chosica vemos que la Prealé es una alternativa. Ya dentro de poco tendremos los 2 puentes que el alcalde ha adquirido y que se va a conectar con la carretera central. Ya va a destrabarse la carretera central y con el tren Lima-Chosica es una gran alternativa. Por eso en el tema de transporte, realmente, señor alcalde, gracias a usted, a la decisión política de Lima Metropolitana, al trabajo que venimos realizando con los gobiernos locales y con la Mancomunidad Municipal Lima Este, realmente saludamos a este gran avance de destrabar esta carretera central que es importante, que va a permitir reactivar la economía en Lima Este. Y no solamente este gran proyecto, hay otros proyectos más que se cruzan. Esperemos que no permitan paralizar este gran proyecto, que es el tema del encauzamiento del río Rímac, que también tiene Lima Metropolitana un proyecto ahí de recuperar el río Rímac. Pero también el gobierno central ha lanzado la recuperación del río Rímac. Y el ANIN tiene que ejecutar un proyecto de lo que es el encauzamiento del río Rímac, como se ha encauzado el río Guaycoloro. Y ese proyecto va a iniciarse a partir de este año, creo que a fines. Lamentablemente la burocracia permite esto. Inician obras cuando hay huaico, cuando hay lluvias, y eso no debe pasar. Creo que tiene que haber una mejor sintonía con la ejecución de las obras, de los proyectos, una buena planificación, una buena articulación. Por eso, señor alcalde Rafael López Aliaga, tiene usted aquí a un alcalde y al equipo de alcaldes de la Mancomunidad Municipal Lima Este, a seguir trabajando. Apoyamos el gran proyecto de Lima Metropolitana de sacar adelante el tren Lima-Chosica y que llegue hasta el Callao, que beneficie a toda la población, a más de 1 millón de habitantes en Lima Este y que reactive la economía en esta zona del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Fueron las palabras del señor Oswaldo Vargas Cuellar, alcalde de Lurigancho, Chosica. A continuación, las palabras del señor Renzo Reyardo Barreto, teniente alcalde de Lima. Para los aplausos. Buenas tardes. Voy a tratar de ser muy breve. Quiero ampliar un poco la información que ha proporcionado Rafael respecto a algunas medidas que hemos dispuesto en la Municipalidad Metropolitana de Lima en seguridad ciudadana. El Grupo Especial de Información Municipal, el GEIM,
a cargo de nuestro general Baella, viene trabajando arduamente con mucha eficiencia. Desde el mes de enero hasta la fecha hemos recibido más de 1.800 llamadas. Estas llamadas han sido derivadas a las distintas unidades de la Policía Nacional con resultados importantes y que además nos permite otorgarle recompensa a las personas que colaboran con nosotros, y ya hay varios casos de éxito que han traído como consecuencia el desbaratamiento y la captura de muchos delincuentes y de muchas bandas delincuenciales. Entre las modalidades que hemos detectado a través de nuestro número telefónico, el 610-1010, hemos encontrado casos de extorsión, amenazas gota a gota, estafa, nacionalidades de personas que también han sido identificadas y capturadas, muchas de ellas peruanos, evidentemente, venezolanos, bolivianos, colombianos. Los lugares de extorsiones más recurrentes son los chifas, las pollerías, las farmacias, bodegas, cevicherías, mercados, empresas de transporte, ambulantes, colegios, clínicas, ferreterías, profesionales de la salud, etc. Esto es información real que nosotros hemos venido recibiendo y que hemos puesto y hemos brindado a nuestra Policía Nacional esa información. Pero no solamente nos hemos quedado en el GEIM, también estamos haciendo grandes esfuerzos, y quiero anunciar que hemos trabajado con el Congreso de la República para que como Lima Metropolitana podamos tener ampliación de esta línea de obras por impuestos. Eso ya se aprobó en el Congreso y ahora nos va a permitir a la Municipalidad Metropolitana de Lima trabajar en seguridad ciudadana con una línea importante en obras por impuestos, y que esto vaya en favor de la ciudadanía. Y ahí tenemos varios proyectos, como por ejemplo lo que anunció nuestro alcalde, que tiene que ver con la implementación del C5, que es una central que va a permitir atender a la población que está frente a una emergencia y reducir estas atenciones en el menor tiempo posible. Estamos terminando un proceso para tener 4.200 cámaras monitoreadas todas desde la central de nuestro C5. También estamos próximos a lograr una implementación de un Smart City con más de 1.200 cámaras inteligentes, y hemos incorporado a las cerca de 200 cámaras que hay en el centro histórico, alrededor de 300 adicionales, que nos va a permitir también tener un mayor control de lo que pasa en nuestra ciudad. Hay otros dispositivos y disposiciones que hemos implementado, como la adquisición de drones. Vamos a hacer una gran adquisición de drones para poder tener controladas las ciudades del aire, como las ciudades, digamos, del primer mundo. Vamos a contratar el servicio, ya se inició el proceso también, para adquirir las famosas pistolas eléctricas, los tasers, y las bodycams, que son estas cámaras testigo que permitirán que nuestros serenos hagan un mejor trabajo. También estamos capacitando a nuestros serenos, hemos firmado un convenio estamos ya por regularizarlo, pero se ha iniciado el proceso de la firma de un convenio con la Universidad de San Martín de Porres para poder seguir capacitando a los serenos con miras a contar ya con una próxima policía municipal que sería ideal para contrarrestar a esta violencia criminal y delincuencial. En fin, no los canso más, quiero entrar brevemente en el tema del tren, que me parece es fundamental. Y yo invoco al Premier Eduardo Arana, porque aquí se puede hacer rápidamente mecanismos, y lo digo en mi condición de ex parlamentario, legales y legislativos para acelerar los procesos. Y por qué no la firma de un decreto de urgencia, como se han firmado decretos de urgencia, por ejemplo, para acelerar los trámites en los Panamericanos o con el tema de los puentes. Eso es facultad del Gobierno Central, eso lo puede hacer el Gobierno Central. Nosotros tenemos aquí el proyecto de decreto de urgencia, se lo vamos a compartir al Premier para que el Premier pueda disponer, si tiene la voluntad política, de que esto acelere los procesos y los trámites. Nosotros en la Municipalidad de Lima estamos haciendo nuestro trabajo. En una de las últimas sesiones de Consejo hemos aprobado dar en sesión lo que es la explotación, digamos, la utilización de las rutas, ¿no? Vamos a poderle otorgar la buena pro a alguna de las empresas que se presenten, pero ese proceso ya se inició en el Consejo. Pero sin duda esperamos que el Gobierno Central haga el mayor esfuerzo para que se le permita a 1,5 millones de compatriotas trasladarse dignamente. Y aquí se vino trabajando con mucho esfuerzo con las autoridades del Gobierno Central desde más o menos 2 años. Y no solamente con las autoridades del Ejecutivo, lo hicimos incluso, y lo hizo el propio alcalde directamente, con el embajador del Perú en los Estados Unidos.
Y fue él quien participó activamente de todo este enorme aporte en favor del tránsito de nuestros compatriotas que habitan en esta gigantesca ciudad como Lima. Entonces no se puede decir que esto se ha hecho de un momento a otro, que esto ha sido una necedad o una imposición del alcalde, de las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima, todo lo contrario. Hubo siempre coordinación y resulta que de un tiempo a esta parte y ahora nos dicen que no, que esto va a demorar un montón, que esperemos y evidentemente eso definitivamente merece una crítica y merece una llamada de atención, no de las autoridades, de la población. Yo creo que la población tiene que darse cuenta quién tiene la mejor disposición para traer este tipo de iniciativas en el menor tiempo posible y que sean de utilidad de forma inmediata para nuestros compatriotas y quienes, tal vez por asuntos políticos, están queriendo que esto se enfríe. Yo creo que eso no lo podemos permitir. Acá hay una ruta que tiene el Premier, un decreto de urgencia, creo que agilizaría esto de forma muy rápida y esperemos pues que las autoridades estén a la altura de las expectativas de la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Fueron las palabras del señor Renzo Reyardo Barreto, teniente alcalde de Lima. Continuamos con esta conferencia de prensa sobre materia de seguridad ciudadana y trenes de cercanía. A continuación, las palabras de la arquitecta Norma Yarrow Lumbreras, congresista de la República. Es sumamente importante saber que el tren de Lima es un tren que a mucho esfuerzo, no es un tren que va a beneficiar a un alcalde, a una gestión, sino a una ciudadanía. Y no entendemos cómo la mezquindad política de 7x8 nos pueden traer 56 problemas que solamente ha venido acarreando dificultad tras dificultad en un tema tan humano, que es ganarle tiempo a tu familia teniendo una movilidad digna. Las vías existieron siempre, y los digo como ex regidora en 3 oportunidades, como arquitecta de profesión y hoy como una fiscalizadora desde el Congreso de la República. Se dijo que el tren no pasaba por los puentes y se logró, que se descarriló, no se descarriló, que contaminaba. Creo que se ha explicado técnicamente de todas las formas que el tren se logró en un proceso de 2 años y medio y se logró con el apoyo de un ministro que en ese momento estaba en transporte y que tenía la capacidad, y por eso se trajo alcalde como el ministro Pérez Reyes, y hay que reconocer cuando hay ministros que tienen gestión, y por eso llegó los coches y las locomotoras. Pero de pronto nos encontramos con un ministro que funge de ejecutor, pero yo voy a hacer algunas menciones, porque siempre es importante, yo como fiscalización dentro de un congreso, y acá mi bancada, que permanentemente siempre trabajamos, voy a hacer algunos nombres, algunas menciones de algunas cosas, porque todavía no he tocado el tema de seguridad ciudadana, pero el MTC hoy está envuelto en temas de corrupción con empresas chinas, y es falso cuando él dice que no puede intervenir al comité de adjudicación. Es mentira, falso, porque sí se intervino a través de la Contraloría y fue observada la primera adjudicación, y sí puedes intervenir pidiendo a la Contraloría, y usted lo sabe, defensor, cuando hay vicios de corrupción. Y de pronto hay que ver por qué tanto viajaron a China, ¿no? Y ahí me permito también decir qué pasó con el Ejecutivo, con los viajes a China de la presidenta. Observar los puentes de Chancay, el megapuerto. Salió el ministro de Transportes, este nuevo ministro que se dice gestor, y tenemos 2 puentes Baylis lanzados. He estado en Chancay. Uno que se cayó y otro que ha lanzado sobre un puente que tiene más de 50 años. Sin hablar de los 200 puentes que ya han sido declarados en emergencia a nivel nacional. En el discurso 28 de julio que escuchamos, presupuesto para puentes. Señores, el entregar presupuesto a un alcalde, a un presidente regional, no significa que vas a tener gestión. Dar plata no es gestión. ¿Quién fiscaliza las obras? ¿Quién ve la ejecución de las obras si no tiene ni siquiera un perfil técnico? Lo que hemos visto en 28 de julio es demagogia, porque en seguridad ciudadana se están gastando 400 y tantos mil soles en nada.
Porque ayer han matado a un policía porque no tenía un chaleco, porque él se lo había comprado, el otro policía, porque no tiene armas, y en la nariz le robaron un delincuente el arma con el que él se defendía. Pero ya sí se gastó, perdón, la presidenta, 460.000 soles en este viaje a Japón, con 5 ministros y su comitiva. ¿Dónde está la igualdad? Y tiene razón cuando el alcalde dice, el Perú se está desangrando, porque claro, aquella persona de la bodega, del mercado, el que vende pollo, el que tiene un mototaxi, no tiene voz propia. No tenemos grilletes, se ha aprobado la ley. No tenemos cárceles. El penal de alta complejidad de Ica hasta ahora sigue cerrado. No tenemos esta ley que hemos pedido de la bancada de Renovación Popular para que sean expulsados los extranjeros. Venezolanos mataron a un policía nacional, tenemos a un policía hoy en UCI, luchando por su vida, familias desangradas, y la presidenta de viaje, con una comitiva de 5 ministros. Y queremos que sigan habiendo accidentes como el Chosicano o el Anconero, 3 familias muertas de luto. ¿Eso queremos para el transporte urbano? ¿Eso queremos, señor Premier? Señor Arana, usted es una persona inteligente. Señor Arana, acá está el decreto de urgencia. Haga suyo ese decreto, señor Arana. No vamos a debatir con un ministro de transporte que ni siquiera puede manejar las mangas de un aeropuerto, que de las 46, 23 funcionan, que no ha podido mantener a un técnico en la ATU, ya ha puesto a un técnico que lo conocemos, por lo menos yo lo conozco cuando era regidora y él era gerente en transporte urbano acá. Y sé de qué persona hablo. Pero le prefiere ese tipo de funcionarios antes que a un técnico. 23 mangas en un aeropuerto internacional. Falta de buses para trasladar a los pasajeros. La avenida El Ovalo Santa Rosa nos ha enseñado un 3D. ¿Cuánto tiempo va a demorar, señor ministro? Ha salido a dar un discurso político en Tarata, en el puente Tarata. Dígame usted si ya destrabó el arbitraje que existe. No mienta, porque usted solamente fue un tramitador de los mineros informales cuando estuvo en el Ministerio de Energía y Minas. Por eso me dirijo a usted, señor Arana, porque la bancada de Renovación Popular, y me puedo asegurar que en muchísimas bancadas más, queremos que exista en Lima un transporte digno. Tenemos 90 coches que van a cortar el tiempo y la calidad de vida al peruano de a pie, al peruano que no tiene carro, al peruano que sueña con llegar 2 horas antes a su casa, salir 2 horas antes para poder tener tiempo con su familia. Es el tren de la familia. No es el tren de Lima solamente, el tren de Rafael López Aliaga, el tren de la municipalidad, es el tren de Lima, el tren de la familia. El tren se queda, las autoridades nos vamos. No seamos mezquinos, seamos proactivos. Y este mensaje es a la ciudad, a la población. He sido autoridad municipal. Hoy me debo al voto popular y defiendo una gestión que ha durado un tiempo de un gobierno americano que donó a una ciudad. Cuando le donaron los helicópteros al Perú, ¿alguien se mortificó? Agradecimos, porque fue APEC y donaron helicópteros. Hoy hay 3, si no me equivoco, ya que en el Perú fue de gobierno a gobierno a través de la misma señora embajadora, si no me equivoco, que con usted se hizo el trámite y todos saludamos la donación. Porque hoy, por mezquindad política de una persona, de un partido político, y hay que decirlo fuerte y claro, que ha puesto un ministro y que tiene manejando varios ministerios, están tratando de quitarle a Lima, a los ciudadanos de Lima, esa posibilidad de tener un transporte digno. Señor Premier, también nos ponemos a la orden, los congresistas, en esa mesa de trabajo. Señor Defensor del Pueblo, nos ponemos a disposición, si es necesario también los congresistas, para llegar a un buen término y que la ciudadanía se beneficie. Nosotros nos vamos, el tren se queda. Gracias. Muchas gracias a nuestra congresista de la República, arquitecta Norma Yarrow Lumbreras. Continuamos con esta conferencia de prensa sobre seguridad ciudadana y trenes de cercanía. A continuación,
Las palabras del doctor José Gutiérrez Cóndor, defensor del pueblo. Decía bien el doctor Pedro Espadaro que a mediados del siglo XIX, 1850 para adelante, se diseñó un plan de infraestructura ferroviaria con una meta alcanzada de más de 4.000 kilómetros de línea férrea en el Perú, pero que en nuestra actualidad solamente 1.900 kilómetros tenemos en el país ciertamente habilitados para poder transportarnos. No existe país en el mundo, ni uno, que no haya desarrollado su país, su logística, que son las venas del país, las venas que alimentan la logística de competitividad, que no se haya desarrollado sin infraestructura ferroviaria. Por eso llama poderosamente la atención que ya estamos por llegar a 300 años y no hayamos renovado nuestro compromiso de desarrollar un plan de infraestructura ferroviaria que nos permita ser competitivos en el mundo. Asumimos un rol legal de ser mediadores en el ámbito de la conflictividad en el país. No vamos, naturalmente, donde no hay conflicto, pero sí vamos donde apenas hay una alerta de un posible conflicto, que tiene además característica social, más allá de la función estrictamente pública. Y en esa línea, lo primero que hicimos como Defensoría es participar de la mesa convocada por el señor Ministro de Transporte, y que hoy también nuestros representantes están en la mesa de transporte, del Ministerio de Transportes acreditados. Y lo primero también que hicimos es comunicarnos con el señor alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y en esa línea, entablar un proceso de diálogo que permita, primero, que fluya el diálogo de nuestras autoridades, y si es que existe un mecanismo distorsivo para llegar a un acuerdo feliz, también se busca ya la participación del más alto nivel. Y estamos hablando del señor Premier, del presidente del Consejo de Ministros, para que asuma un rol directamente. Y tanto el señor ministro César Sandoval como el señor Premier me han autorizado, si se quiere, que pueda traer su voz acá en esta mesa, indicando que se allanan al camino de un diálogo alturado y de una relación fluida para poner en marcha al más breve plazo el funcionamiento de este tren, que en primer lugar será de Lima a Chosica. Dicho esto, creo que en nuestro país de alta conflictividad, creo que una de los países que tienen mayor conflictividad, hay algo que debemos llamar la atención de todos los peruanos. Hay circunstancias en la vida del país y de todos los peruanos que demandan la unidad. Y esto es eso. Este proyecto es eso. Hay que reconocer que tenemos un déficit de servicio de transporte masivo de pasajeros. O sea, eso es una verdad absoluta. Entonces cualquiera de los peruanos, y más si es una autoridad, como en este caso el alcalde de Lima Metropolitana, que ha tenido, digamos, una gestión excepcional para poder traer estas locomotoras y estos coches, ponerlo al servicio de la población. Solo quiero abordar dos aspectos que sería sumamente pernicioso para el país. Primero, la utilidad y el servicio de vehículos que están en condición operativa para ponerse en marcha ahora. Y segundo, creo que no hay que dejar perder de vista este tema, es que una maquinaria que no está en uso tiende a malograrse, si es que no a canibalizarse, como bien lo ha advertido en su momento el alcalde. Y ese riesgo no nos podemos correr.
un país que tiene carencias, un país que tiene déficit en materia de infraestructura, no se puede dar ese lujo. Por eso, en nuestra condición de representante de la Defensoría del Pueblo, debemos asumir un rol objetivo, sincero, transparente, y permitir que este vehículo, que va a transportar de manera masiva a la población, pueda ponerse en marcha a la brevedad. Sé que la fórmula legal está planteada, creo que ha hecho bien, si se quiere plantear un decreto de urgencia, si será solo un decreto supremo, si será una decisión solo política, que finalmente ya la norma está hecha y hay que ponerse a trabajar sobre la misma, quizá no haya más, pero la voluntad política tiene que estar manifiestamente establecida. Pero quiero dejar un encargo. Soñamos con el transporte masivo de pasajeros en Lima, y una de ellas es ampliar las vías férreas para que ese transporte masivo sea de esa manera, como en cualquier país del mundo civilizado, del mundo moderno, del mundo competitivo. Y que los terminales de transporte de pasajeros de vehículos que llegan a Lima de todas partes del Perú lleguen hasta los puntos de conexión y no hagan que el tráfico sea tan intenso como lo que es hoy. Yo sueño que en algún momento se tenga pues un terminal en Ricardo Palma, ¿no?, que es pasando Chosica, que los vehículos, los buses llegan hasta ahí de todo el centro y cojan sus modernos trenes y lleguen sin ningún problema hacia los terminales de Lima. Creo firmemente que Dios va a proveer y va a abrir las mentes, a veces reducidas, de las personas para allanar el camino y llegar a un feliz acuerdo. Aquí no va a ganar el alcalde de Lima, aquí no va a ganar su consejo municipal que autorizó que se diera esto. Aquí el que tiene que ganar es todo el país. Y yo más bien le pediría, señor alcalde, si usted tuviera la oportunidad de reunirse con todas las bancadas del Congreso de la República para pedir que desde esa perspectiva se pueda ayudar a canalizar esto, va a mostrar a muchos de ellos que están por encima de cualquier situación reducida, de un pensamiento corto, de no darle la oportunidad a los peruanos y sobre todo a los de Lima a poder recobrar esa iniciativa. Finalmente, una exhortación a todos los que están encargados de establecer este trabajo que contrató el Estado hace muchos años para que funcione por fin las vías metropolitanas, tal cual está en el diseño del plan vial metropolitano, con el transporte masivo, porque no existe otro mecanismo para poder reducir la alta siniestralidad que tenemos hoy por hoy. Los accidentes de tránsito son todos los días. No hay un solo día que en el reporte de la estadística no se tenga accidente de tránsito. Es demasiado. Tenemos una alta incidencia de muertes por tránsito en el país. Quizá estamos liderando en comparación a otras ciudades de importancia como tiene nuestra capital. Entonces son temas serios. Y si para esto podemos convocar a los medios de comunicación que antes de buscar los disensos o comentar los disensos vayan confluyendo en la idea común de que Lima sea la gran beneficiaria, que nuestro país sea la gran beneficiaria, que podamos unir Chile con Perú a través de nuestra vía férrea, que también es de 1851, ¿no? Y que hasta ahora no tiene la fluidez necesaria como para poder hacer un transporte masivo como el que pensamos, pero la línea que funciona hoy ciertamente se utiliza más para un tema de turismo, cuando debe ser mucho más fluido, debe aumentar, digamos, el flujo del transporte masivo de pasajeros entre Chile y el Perú, y soñar con que alguna vez se vuelva a recobrar la vía entre Cusco y Quillabamba, que por temas de inclemencia del destino y los desastres que hubieron hace muchos años, que no se vuelve a poner nuevamente. Necesitamos recobrar la esperanza, repito, de estas cadenas, de estas vías de comunicación que son lo único que nos hace diferente para competir en el mundo. Los costos se abaratan sobremanera. Respecto al tramo, a este primer tramo, planteado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es Chosica con la estación de Montserrat, va a aliviar
muchísimo la comunicación y va a permitir este flujo también que conecte con la vía metropolitana, ¿no? Y desde esa perspectiva hacer que esta interconexión sea sumamente viable. Ruego a Dios que toque los corazones de todos, nos deja por un momento el lado malo de nuestro corazón por un lado y que todo fluya para bien de Lima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fueron las palabras del doctor Josué Gutiérrez Cóndor, defensor del pueblo, en esta conferencia de prensa sobre seguridad ciudadana y trenes de cercanía.